For 18 years, a mass murderer successfully eluded the FBI. He was wanted for the murder of his entire family. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy repasamos los casos más notorios en los que figuras respetadas y admiradas dentro de una comunidad o industria resultaron estar implicadas en la muerte de otras personas. How can you kill so many women and still be able to live? Mikhail Popkov era el tipo de hombre con el que la policía debería sentirse segura, un policía patrullando las calles, pero era uno de los asesinos en serie más letales de Rusia. Vestido con su uniforme de policía, atraía a las mujeres a su coche, las asesinaba y mutilaba brutalmente sus cuerpos. He offered rides to women, sometimes in his police car while he was off duty. Sus actos eran tan horrendos que se ganó el escalofriante apodo del maníaco de Angarsk. Entre 1992 y 2011, Mikhail mató a más de 80 mujeres y menores, mientras afirmaba estar limpiando las calles de aquellos a quienes consideraba inmorales. Su caída comenzó cuando los investigadores descubrieron huellas de un vehículo todoterreno utilizado por las fuerzas del orden, vinculadas a múltiples escenas del crimen. Un análisis masivo de ADN de policías, tanto retirados como activos, en Irkutsk, finalmente expuso a Popkov. Today, in court, prosecutors described him as having, quote, a pathological attraction to killing people. Linda Hazzard. Aunque no era doctora de verdad, la gente confiaba en su método de ayuno. Sin título médico, aprovechó una laguna legal en el estado de Washington que le permitía ejercer la medicina. Su clínica Wilderness Heights atraía a pacientes que creían que el ayuno podía curarlo todo, desde el dolor hasta enfermedades crónicas. En realidad, sus métodos eran extremos y mortales. Mientras algunos pacientes morían de hambre, Hazzard falsificaba sus testamentos y les robaba. Continuó con sus crueles prácticas durante años, asesinando al menos a 15 personas. Hazzard fue finalmente condenada por homicidio involuntario en 1912 por la muerte de Claire Williamson, pero fue liberada tras cumplir solo 2 años de prisión. Irónicamente, fue su propio método de curación poco convencional lo que finalmente la llevó a la muerte. Philip Markov. El caso de este asesino resulta impactante porque toda su vida parecía lo contrario de lo que se esperaría de un asesino. Philip Markov fue voluntario en la sala de emergencias del Centro Médico Albany. Destacó académicamente y fue miembro de la Sociedad Nacional de Honor, estudiando para convertirse en médico. En teoría, parecía el futuro médico perfecto y confiable, pero sus acciones contaban una historia muy diferente. As prosecutors say, the 23-year-old medical student targeted women who advertised massage services on Craigslist. Conocido como el asesino de Craigslist, se dirigía a mujeres a través de anuncios antes de robarlas y atacarlas. Finalmente fue arrestado en 2009, después de que los investigadores lo vincularan con los robos en Craigslist y el asesinato de Julissa Brisman. Incluso entonces su prometida lo defendió al principio, demostrando lo profundamente engañosas que pueden ser las personas incluso con sus seres más cercanos. The death of Philip Markov comes 16 months after police say he began his brutal 7-day crime spree, and 1 year after the weekend he was set to be married. Richard Angelo. Al igual que Markov, Richard Angelo ocultó sus crímenes tras una identidad respetable. Durante su carrera de enfermería, era conocido como uno de los mejores estudiantes y también fue miembro de los Eagle Scouts y bombero voluntario. Pero tras esa imagen confiable y bondadosa, se escondía su escalofriante motivación. Quería ser visto como un héroe. Para crear situaciones en las que pudiera salvar vidas, inyectaba a los pacientes potentes relajantes musculares que les causaban insuficiencia respiratoria y paro cardíaco. Luego intentaba reanimarlos. Muchos pacientes fallecieron. Su plan se desmoronó en 1987 cuando un paciente sobrevivió a la inyección y denunció lo sucedido. Los investigadores lo vincularon con al menos 35 muertes en el centro médico Good Samaritan de Nueva York y fue condenado a entre 50 años y cadena perpetua. John List, maestro de escuela dominical, contador y ex oficial militar, John List representaba todo aquello en lo que la sociedad nos enseña a confiar. Pero en 1971, tras perder su trabajo y temer la ruina financiera, cometió uno de los asesinatos familiares más perturbadores de la historia de Estados Unidos. The manhunt for a mass murderer had begun. Police issued a nationwide murder warrant for the arrest of John Emo List. Con calma,
y de forma metódica, List asesinó a su madre, esposa y 3 hijos, alegando luego que lo hizo para salvar sus almas. Pero sus intenciones eran mucho más retorcidas. No solo asesinó a su familia, sino que limpió la escena del crimen. Escribió cartas para justificarse y luego desapareció. Los cuerpos de su familia no fueron encontrados hasta casi un mes después. Para entonces, List había cambiado su identidad y vivió sin ser detectado durante 18 años. Fue capturado en 1989. John List, guilty of 5 counts of first-degree murder, and sentenced him to life in prison. H.H. Holmes, considerado ampliamente como el primer asesino en serie conocido de Estados Unidos, H.H. Holmes es un escalofriante caso de muchos contrastes en una sola persona. Se presentó como farmacéutico inteligente, con curiosidad médica, cuyo comportamiento le ganó la confianza de aseguradoras y posibles víctimas. That man is Herman Webster Mudgett, known to the world as a notorious killer, H.H. Holmes. Pero en realidad era un estafador y un asesino. Para su propio beneficio, atraía principalmente a mujeres a su edificio de Chicago, posteriormente conocido como el Castillo del Asesinato. Allí las estrangulaba, asfixiaba y envenenaba. Se dice que asesinó a algunos empleados, a su socio estafador Benjamin Pitezel y a 3 menores. Luego vendía algunos de los cuerpos a facultades de medicina locales. Holmes confesó haber asesinado a 27 víctimas, aunque se estima que en realidad podrían ser cientos. Finalmente fue arrestado y ahorcado en 1896. With all eyes on the spectacle, no eyes are on him or the increasing list of missing women. Jane Toppan. Jane Toppan, America's most prolific female serial killer, killed just to see the life drain out of her victims' eyes. Antes de convertirse en la infame asesina que se aprovechaba de los vulnerables, Jane Toppan era muy querida, alegre y aparentemente cariñosa. ¿Pero qué era realmente? Toppan era enfermera a quien se le confiaba el cuidado de los enfermos, pero convirtió esa confianza en un experimento mortal. Impulsada por una curiosidad inquietante, administraba dosis letales de morfina y atropina a sus pacientes solo para observar su reacción. Sus crímenes salieron a la luz cuando mató a Alan Davis, a la hermana de él y a sus 2 hijas. Después de que la familia Davis solicitara un examen toxicológico que confirmara el envenenamiento, Toppan fue arrestada por asesinato. En 1902 confesó haber asesinado a 31 personas. She was finally brought to justice in 1901 after she killed off the entire Davis family of Calumet, Massachusetts. Robert Lee Yates. Guilty, Your Honor. El condecorado historial militar de Robert Yates hace que el contraste con sus crímenes sea aún más escalofriante. No solo sirvió, su carrera militar le valió varias condecoraciones y medallas. Tras retirarse, continuó en la Guardia Nacional del Ejército y comenzó a trabajar como funcionario de prisiones en 1975, el mismo año en que comenzaron sus primeros asesinatos. A lo largo de las décadas, Yates tuvo como objetivo a las trabajadoras sexuales, contratándolas antes de matarlas y deshacerse de sus cuerpos. Su imagen militar y policial probablemente le ayudó a evadir sospechas durante años. No fue hasta el año 2000, tras el asesinato de Jennifer Joseph, que las autoridades lo atraparon. Las investigaciones lo vincularon al menos con 12 víctimas, aunque es posible que haya asesinado a más. Actualmente cumple cadena perpetua en la Penitenciaría Estatal de Washington. Nothing I can say will erase the sorrow, the pain, and the anguish that you feel and that I've caused in your lives. I've caused much sorrow, much pain. You can't know how much pain I know I've caused for all of you and my family. Thomas Neal Cream. Otro ejemplo escalofriante de un médico de confianza convertido en depredador es Thomas Neal Cream. En el siglo XIX, haciéndose pasar por abortista, administró dosis letales de estricnina a hombres y mujeres en Londres, Estados Unidos y Canadá.
Una paciente, Catherine Gardner, fue encontrada muerta por cloroformo detrás de su consultorio, pero no enfrentó cargos. Cream continuó asesinando a otras mujeres e incluso cuando fue acusado de matar al esposo de una paciente, fue liberado sorprendentemente. Continuó su racha atacando a trabajadoras sexuales y mujeres de clase baja, a menudo recurriendo al chantaje para obtener ganancias económicas. De hecho, fueron sus propias cartas de chantaje las que posteriormente llamaron la atención sobre él. Arrestado y juzgado en 1892, fue declarado culpable de asesinato tras solo 12 minutos de deliberación. Andrei Chikatilo. Cuesta creerlo, pero el destripador de Rostov ocupó una vez la respetable posición de profesor de literatura en la Unión Soviética, un cargo que debía inspirar confianza. Sin embargo, incluso como profesor, Andrei Chikatilo estaba realmente perturbado. Pasó de las agresiones sexuales a cometer su primer asesinato documentado en 1978. Durante la década siguiente, Chikatilo se aprovechó de mujeres y menores, atrayéndolas a zonas apartadas antes de asesinarlas brutalmente. When they found some of the victims, you could still see the reflection of horror in their eyes. It was very hard to look at. A pesar de las crecientes sospechas, Chikatilo evitó ser capturado durante años mientras los investigadores luchaban por conectar los crímenes. Su racha finalmente terminó cuando los avances forenses y las minuciosas vigilancias lo desenmascararon. Arrestado en 1990, el destripador de Rostov fue declarado culpable de 52 asesinatos. ¿No es aterrador como alguien en una posición de confianza puede ser tan monstruoso? In the aftermath of his execution, writers, reporters, and victims' families attempted to find some trace of humanity in Andrei Chikatilo. But in many ways, this man, who committed extraordinarily cruel crimes, remains an enigma. Dorotea Puente. Tras un largo historial de delitos menores, Puente parecía haber reformado su vida cuando abrió una pensión en Sacramento, California. As the birds chirp and the cars whiz by, the home where a cold-blooded caretaker turned unexpected killer once lived sits quietly. Rápidamente se ganó la admiración del vecindario al ayudar a los más necesitados. Sin embargo, no era precisamente una santa, ya que había sido condenada por múltiples delitos de robo mayor. She knows that vulnerable people aren't really looked after, that people have forgotten about, that people don't care about them, and she goes and she targets them. No se detuvo ahí. En 1982, los inquilinos de Puente comenzaron a desaparecer o morir misteriosamente. Su casera les había quitado la vida con medicamentos y luego había cometido fraude al cobrar sus cheques del Seguro Social. En 1988, con la ayuda de un exresidente, la mujer fue arrestada por asesinato. En 1993 fue declarada culpable de 3 asesinatos, con el jurado en punto muerto sobre otros 6 casos, lo que le valió la cadena perpetua antes de fallecer en 2011. She did it without hesitation, without remorse. She set out on a journey, and that journey ended November 11th, 1988, when we arrived at her doorstep. Gordon Cummings. Como miembro de la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial, Cummings era muy respetado por su servicio durante una época difícil. Cummings was married, but he had a reputation amongst his fellows for drinking and womanizing. He was often out and furtively sneaking back in late after curfew. Sin embargo, en 1942, poco después de ser trasladado a Londres, quitó su primera vida fuera de un refugio antiaéreo. En 6 días, ultimó a otras 3 mujeres, lo que le valió el apodo del asesino del apagón. Tras un intento fallido y dejar atrás objetos de la RAF que podían ponerlo en evidencia fácilmente, Cummings fue arrestado. On the 17th of February, the day before his 28th birthday, Cummings appeared at Bow Street Police Court to be charged with the murders. Tras 35 minutos, el jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte. Sin embargo, cuando se iba a ejecutar la sentencia, sonó la sirena de un ataque aéreo. A pesar de esto, Cummings se convirtió en el único asesino condenado en Gran Bretaña que fue ejecutado durante un ataque aéreo. Kurt Denke. Tras varios fracasos empresariales, todo parecía ir bien para Denke, que tenía una tienda de cuero y era voluntario en su iglesia local en la actual Jampicha, Polonia. Este ciudadano alemán era muy querido por los lugareños e incluso lo apodaban papá. Sin embargo, en 1903 comenzó a quitarles la vida a viajeros. Tenía un libro de contabilidad en el que registraba sus asesinatos y al parecer vendía los restos como productos derivados del cerdo.
ich habe gehört, dass du trotz dieser wahrlich schlechten Zeiten etwas für das junge Brautpaar gespendet hast. Ja, ich habe etwas Fleisch zugegeben. Ich habe es sehr gerne gemacht. Incluso cuando una víctima que había escapado se lo contó a la policía, pusieron en duda el relato debido a la reputación de Denke. Sin embargo, cuando tuvieron que arrestarlo, este se quitó la vida en 1924. A pesar de esto, los policías descubrieron sus horribles crímenes. Su libro de contabilidad tenía 31 víctimas registradas, incluida la que escapó, pero las pruebas sugieren que podría haber acabado con más de 42 vidas. Investigators also came across an entry in his diary that indicated to them that Carl may have murdered someone as early as 1903. Bevan Spencer von Eyman. En 1972, von Eyman conducía por la carretera cuando vio a Roger James saliendo a rastras del río Torrens, cerca de Adelaida, Australia, con un tobillo roto. James, George Duncan y un tercer hombre desconocido fueron arrojados al agua en un ataque homofóbico que se cree que fue llevado a cabo por agentes de policía. One academic, Dr. E.H. Medlin, said he too had been attacked on the banks of the Torrens, and he believed his attacker was a member of the Vice Squad. Desgraciadamente, Duncan no sobrevivió. Von Eyman llevó a James al hospital para que lo atendieran, pero ese acto de buen samaritano no duró mucho. En 1983, secuestró a Richard Kelvin, el hijo adolescente del reportero Rob Kelvin. Semanas más tarde le quitó la vida, lo que finalmente terminó en su arresto y condena a cadena perpetua. También se sospecha que Von Eyman podría ser el responsable de los asesinatos conocidos como The Family Murders, 5 homicidios que ocurrieron entre 1979 y 1983. This is one of the most disturbing crimes I've ever written about. Aaron Hernández. Poco después de firmar una extensión de contrato multimillonaria con los New England Patriots, Hernández, una estrella en ascenso de la NFL, le donó $50,000 a la organización benéfica que Robert Kraft creó tras la muerte de su esposa. Sin embargo, en menos de un año, su reputación quedó manchada para siempre, cuando fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd. Family members say Lloyd played some semi-professional football. They say he was an honest, hard-working young man. En 2015, Hernández fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Al mismo tiempo, también fue acusado de un doble asesinato cometido en 2012 en Boston, Massachusetts. Acted in a manner, like a tough guy all the time. Like, is the way I would explain it. Sin embargo, en el 2017, 5 días después de ser absuelto de este delito y mientras la sentencia por el asesinato de Lloyd era anulada en apelación, Hernández se quitó la vida. En el 2019 se restableció su condena por el asesinato de Lloyd. John Edward Robinson. Después de ser scout de niño, actuar para la reina Isabel II y conocer a Judy Garland, Robinson se convirtió en jefe de scouts, entrenador de béisbol y maestro de catequesis. He loved animals and got along great with everybody. Sin embargo, también cometía fraudes, por lo que lo arrestaron. En 1984 fue más lejos y acabó con la vida de su primera víctima. En los años 90 se convirtió en el primer asesino en serie de Internet. The internet changed everything for us. But the internet also changed a lot for John Robinson. It gave him a new weapon. Robinson, bajo el alias de Slave Master, visitaba sitios web para adultos para atraer a sus víctimas. Cuando se encontraron los cadáveres en su granja, lo que provocó su detención en el 2000, había acabado con la vida de al menos 8 personas en Missouri y Kansas. Además de recibir cadena perpetua en Missouri, fue condenado a muerte en Kansas. Daniel Marsh. En 2008, el joven Marsh recibió reconocimiento público por salvar la vida de su padre al practicarle RCP cuando sufrió un ataque al corazón. Pero, a pesar de recibir el premio Héroes de la Cruz Roja estadounidense, solo 3 años después hizo lo contrario: quitar vidas. Después de recorrer las calles de Davis, California, Marsh, entonces un adolescente, irrumpió en la casa de Claudia Maupin y Oliver Northup y asesinó a la pareja. Friends of Marsh said they saw him in the days before his arrest and had a hard time believing he could be responsible. He did have a lot of joy in his life, and personally,
I couldn't ever see him doing what he's been accused of. No había pruebas que lo vincularan con el crimen, pero como se jactó de esto ante su entonces novia y un amigo, quienes se lo contaron a la policía, fue arrestado. Daniel just told us exactly what's going on with the psychopath aspect, where he doesn't feel empathy for anyone and that he wants to kill people. And when they come together, that's the perfect storm and results in these horrific crimes. En el 2014, Marsh fue condenado a 52 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, debido a que era menor de edad al momento del crimen. The community that my mom and Chip love so much can rest easy tonight, knowing that he won't be back anytime soon to their community. Russell Williams. Durante 23 años, Williams fue un oficial excepcional de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Después de todo, había dirigido varios proyectos y transportado a dignatarios como la reina Isabel II y el primer ministro de Canadá, lo que le valió el rango de coronel. Todo cambió para él en el 2010. How could we have missed this? Is there something that we did or didn't do that would have given us a clue? Después de que Jessica Lloyd desapareciera de su casa, la policía encontró unas huellas de neumáticos únicas. Mientras investigaban la zona, vieron a Williams conducir un auto que coincidía. Durante el interrogatorio, confesó y proporcionó pruebas de una montaña de delitos, entre ellos muchas agresiones y el asesinato de Lloyd. I saw her in her house on her treadmill. Más tarde fue acusado de asesinato del cabo Marie-France Comeau, condenado a cadena perpetua y despojado de sus honores militares, incluida la quema de su uniforme. The people that knew Russ Williams, that shepherded him along in his career, that helped him at key points, that selected him, as I did, for senior leadership positions, view this as the ultimate betrayal of that honor. Dean Curl, tras su baja con honores del ejército de los Estados Unidos en 1965, Curl regresó a Houston, Texas para ocupar el cargo de vicepresidente en la empresa familiar, la Curl Candy Company. There's still a reason to tell this story because there's still people like this out there. Comenzó a repartirles golosinas gratis a los niños, lo que le valió el apodo de Candyman, e instaló una mesa de billar en la fábrica para que la utilizaran los empleados y jóvenes de la zona. Sin embargo, no lo hizo únicamente por bondad, sino que preparó a David Owen Brooks y Elmer Wayne Handley para que fueran sus cómplices en los asesinatos. Entre 1970 y 73, Curl se cobró al menos 29 vidas y su racha terminó cuando Henley lo mató. Curl turns around to leave. Henley followed him and pumped 3 into his back and that killed him. Debido a su participación, Henley y Brooks fueron condenados a cadena perpetua. It needs to be told. It needs to be told to our next generation to be careful, you know. Watch out for that Candyman, you know what I mean? Because they're out there, you know, they're out there. Bernie Tiede. En 1996, la jefa y amiga de Tiede, Marjorie Nugent, desapareció en Carthage, Texas, y en vez de dejar a su hijo a cargo de sus finanzas, lo dejó todo a manos de Tiede. Is this case about money? Yes, it is. How so? I think that defines everything. Con una nueva fortuna de $10 millones, el exfunerario destinó una parte a ayudar a la comunidad y a sus amigos. Sin embargo, cuando Rod llegó a casa de su madre, encontró su cadáver en el congelador. En 1997, Tiede fue detenido y confesó el asesinato de Nugent, lo que le valió una condena a cadena perpetua. I deserve time. I've done a particularly horrible thing, the worst thing in my life. Sin embargo, en el 2011, con la película Bernie, Tiede fue puesto en libertad para un nuevo juicio tras aparecer nuevas pruebas de que se encontraba en un estado disociativo durante el asesinato, como consecuencia de un trauma infantil. En el 2016, tras vivir con el director de Bernie, Richard Linklater, fue condenado de nuevo a 99 años de prisión. Ted Bundy. Hoy en día conocemos a Bundy como un prolífico asesino en serie que se cobró más de 20 vidas en varios estados, por lo que fue ejecutado en 1989.
The end for Ted Bundy, a 42-year-old killer who left a trail of at least 20 murders from one end of the country to the other. Sin embargo, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, parecía ser muy diferente, al menos antes de que se conocieran sus horribles crímenes. Bundy estaba muy involucrado en la política, pues ayudó en la campaña presidencial de Nelson Rockefeller y a otros políticos como Daniel J. Evans y Arthur Fletcher. People thought he was going to be, a young Ted Kennedy, but for the Republican Party. But again, they saw an exterior that he worked hard to create. Era un estudiante brillante de psicología de la Universidad de Washington que trabajaba como voluntario en una línea de ayuda para personas con crisis de salud mental. Según él, mientras trabajaba en la línea en 1971, quitó su primera vida y afirmó haber matado a un total de 30 personas. I deserve certainly the most extreme punishment society has, and I think society deserves to be protected from me and from others like me. Marcel Petiot. Muchos grupos demográficos temían por su seguridad en la París ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero alguien estaba dispuesto a ayudarlos a escapar. Petiot. People were intrigued. It was so gruesome. El médico tenía una red para ayudar a la gente a escapar a Sudamérica e incluso les daba vacunas para que pudieran entrar. Sin embargo, todo era mentira. En lugar de vacunas, les inyectaba un veneno mortal y luego les robaba lo poco que llevaban para su nueva vida. People came, they phoned, they said, so-and-so had left, a friend of mine. She was going to go to a doctor to help her escape. I think it could be Dr. Petiot. Después de que los vecinos se quejaran del humo maloliente que salía de su chimenea en 1944, se descubrieron los crímenes del médico. Se cree que Petiot, que afirmaba trabajar en secreto para la resistencia, se cobró al menos 27 vidas. En 1946 fue ejecutado tras ser declarado culpable de asesinato. Petiot accepts no guilt whatsoever and maintains that he was acting only on orders as a genuine member of the resistance. Elizabeth Bathory. Normalmente se considera que los nobles son educados y se les debe respeto, aunque quizá estén alejados de la vida civil promedio. Also, even those nobles who are below her would probably be treated with indifference and a certain amount of disdain as well. Sin embargo, Bathory, una noble del Reino de Hungría, era todo menos decente. Mientras llevaba una vida decadente y social como miembro de la élite, ella y sus sirvientes secuestraban a campesinas de los alrededores para atormentarlas y asesinarlas. She was allowed progressively to discover that she could get away with more and more. En 1610, con el aumento de las pruebas y los testimonios, Bathory fue arrestada. Según las fuentes, fue condenada a arresto domiciliario o recluida en una habitación cerrada. 4 de los sirvientes acusados de ayudarla a acabar con 650 vidas fueron ejecutados. Sin embargo, se desconoce el número real de víctimas de Bathory y algunos especulan que fue incriminada. She is the ultimate mysterious character who is the starring role in her own story. Diomedes Díaz. Conocido como el rey del vallenato, Díaz era una figura muy querida en la escena musical colombiana. Por favor, vuelve ahora, que si tú no lo haces... Al fin y al cabo, había nacido en la pobreza antes de convertirse en uno de los nombres más importantes del país. En 1993 fue relacionado con la muerte de Doris Adriana Niño. Se le acusó de asesinarla tras una discusión y de hacer que su guardaespaldas se deshiciera del cadáver. Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en el 2000, Díaz escapó y huyó a un grupo paramilitar en las montañas. Finalmente el músico se entregó en 2002. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, lo que le valió una pena muy indulgente de 37 meses de cárcel e indignó a la familia del niño. Díaz siguió lanzando música antes de fallecer en el 2013. Esperé aquel adiós que me duele en el alma. Phil Spector. Como pionero de la técnica de grabación Wall of Sound, Spector fue uno de los productores musicales más influyentes de todos los tiempos. Trabajó con muchos artistas de primer nivel, como los Beatles, The Ramones y Ike y Tina Turner.
Sin embargo, en el 2003, todo ese respeto y legado se destruyó cuando asesinó a Lana Clarkson en su mansión de Alhambra, California. Tras un juicio muy mediático en el 2007 que terminó con un jurado sin veredicto, el productor fue juzgado de nuevo al año siguiente. Spector showed no emotion as he was found guilty of second-degree murder in the death of Lana Clarkson. Afirmó que Clarkson lo había hecho ella misma accidentalmente, pero en el 2009 fue declarado culpable de su asesinato. And it could have happened years earlier with any of the other women, but she got the bullet. Fue condenado a entre 19 años y cadena perpetua y falleció en 2021. Dennis Nielsen, cabo durante 11 años en el ejército británico, ex policía y luego funcionario en una oficina de empleos mientras participaba activamente en sindicatos, la historia de Nielsen era increíble. Su respetable pasado ocultaba un lado mucho más oscuro. En 1983, un plomero que revisaba las alcantarillas obstruidas en una calle de Londres, Inglaterra, las encontró llenas de restos humanos. El origen se remontaba a la residencia de Nielsen, donde pronto le confesó sus crímenes a la policía. Desde 1978 había estado atrayendo a hombres y adolescentes a su casa para quitarles la vida. The whole area has now been completely cordoned off and newsmen ordered away from the scene. Nielsen inicialmente confesó haberle quitado la vida a 16 personas, pero se cree que mató al menos a 12. Fue condenado a cadena perpetua y falleció en el 2018. The only reason he was stopped is because his activities imposed on somebody else. Nothing to do with the victims. John Wayne Gacy. Cuando no estaba en su empresa de construcción, Gacy estaba entreteniendo niños con uno de sus disfraces de payaso o participando activamente en la política local. He would meet important people, Mayor Daley. Era tan respetado en Chicago que incluso pudo conocer a la entonces primera dama, Rosalind Carter, en 1978. Sin embargo, desde 1972 era un asesino en serie. Atraía a hombres y adolescentes a su casa para asesinarlos, generalmente con promesas de trabajo. Gacy fits his car with red flashing lights to make it look like an unmarked police cruiser. He would see somebody that he wanted as his prey. He would stop him, turn his red lights on, say, "You're out after curfew, get in the car." Se cree que se cobró al menos 33 vidas, pero después de que se le relacionara con la desaparición y el asesinato de Robert Piest, se encontraron restos humanos en su casa, por lo que lo arrestaron. En 1980 fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte, sentencia que se ejecutó en 1994. And I am at peace with myself. Dennis Rader, que vivía en Park City, Kansas, gozaba del respeto de los lugareños, ya que anteriormente había sido el líder de los Club Scouts, había formado parte de la Junta de Control Animal del condado de Sedgwick y había sido presidente del consejo de la iglesia local. In 1975, Rader became a father and by day led the life of a normal family man with a job at a security company. Sin embargo, en el 2004, después de leer artículos sobre el caso sin resolver de BTK en el periódico The Wichita Eagle, no pudo ignorarlo. Al fin y al cabo, él era BTK y se había cobrado al menos 10 vidas entre 1974 y 1991. BTK started sending packages with mementos from his crimes. Después de burlarse del periódico y del canal de noticias KAKE, quiso enviarles un disquete con sus escritos. La policía lo engañó diciéndole que no podían rastrearlo, y así consiguieron su ubicación a partir de los metadatos del dispositivo. En el 2005 fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. One minute, you had a man in your life who you thought was a loving father. Right. The next minute, he's a serial killer. Right. I had to learn how to grieve the loss of somebody I loved very much that no one else loved anymore. Chris Benoit. Durante 22 años, el luchador canadiense cautivó al público de todo el mundo, ganó títulos en todas partes y trabajó para algunas de las promociones más importantes como la WWE, la WCW y New Japan. Watching Chris Benoit was one of the reasons why I really enjoyed Stampede Wrestling and why I started really thinking, maybe I can do this. En el 2007 declaró que su familia había sufrido una intoxicación alimentaria, lo que lo obligó a perderse algunos shows de la WWE. Sin embargo, cuando no se presentó al evento Vengeance Night of Champions, la policía acudió a la casa de Benoit. There was an odor in the house
encontraron los cadáveres del luchador, su esposa Nancy y su hijo Daniel. La tragedia se anunció en WWE Raw. Sin embargo, pronto se supo que él había acabado con la vida de Nancy y Daniel antes de quitarse la suya. Se cree que la encefalopatía traumática crónica y el abuso de sustancias influyeron en sus acciones. Do you think you will ever be able to or want to give forgiveness towards Chris? Yes, I think I do someday want to be able to forgive him. I do, because carrying around the burden of hate gets exhausting. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vayamos al final. Harold Shipman. Desde 1974, Shipman había trabajado como médico general en Inglaterra. Dr. Shipman was very much the old school type. He liked to deal with the patients from the cradle to the grave, patients who maybe with another doctor may have been admitted to hospital, he would care for at home. A pesar de haber sido multado por falsificar recetas para uso propio, se convirtió en un médico muy querido e instaló su propio consultorio en Hyde. Incluso lo entrevistaron en televisión sobre el tratamiento de los enfermos mentales y era conocido por hacerles visitas a domicilio a sus pacientes, quienes generalmente lo incluían en sus testamentos. Just how many patients in the town of Hyde has this doctor killed? Sin embargo, en 1998 fue arrestado por administrarles medicamentos letales a sus pacientes y luego falsificar sus testamentos en su propia máquina de escribir. En el 2000, Shipman fue declarado culpable de 15 asesinatos y condenado a cadena perpetua, pero se quitó la vida en 2004. Sus crímenes dieron lugar a la Shipman Inquiry, o la investigación Shipman, que concluyó que había matado a 250 personas. For the families of Harold Shipman's hundreds of victims, it will leave forever unanswered the question of why he killed on such a scale, and if he ever felt any genuine remorse for the terrible suffering he caused. ¿Qué otra persona respetada que resultó ser un asesino nos faltó en el video? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.